Te pedimos, Padre, que en este pequeño y sencillo estudio, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, por medio de los pasajes leídos, para conocer un poco más de tu ser, de tus atributos, y para así, Señor, eliminar o dispersar tantos errores que se propagan por ahí, para que podamos contestar preguntas, Señor, en cuanto a tales errores, y que tu verdad, Señor, sea glorificada, tu palabra sea glorificada. Amado Padre, ayúdanos, Señor, en este tiempo, por medio de tu Espíritu Santo. Ayuda a aquellos que vienen en camino, apura sus pasos, y a aquellos que no han podido venir en el día de hoy para que no tengan sin necesidad. Amado Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto la clase anterior, que habíamos empezado con la pregunta número 4 del catecismo: ¿qué clase de ser es Dios? Entonces, antes de eso, vamos a repasar las primeras 3 preguntas brevemente. La primera: ¿cuál es el propósito principal de la existencia del hombre? El propósito principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estuvimos viendo entonces a qué se refiere el catecismo con glorificar a Dios, y una excelente explicación, sin entrar en legalismo, es la que hace el catecismo infantil sobre qué significa glorificar a Dios, que es amarle y obedecer sus mandamientos. A eso se refiere, o a eso se resume glorificar a Dios. Porque puede parecer un poco confuso el glorificar a Dios, pero ¿qué tenemos que hacer para glorificar a Dios? En realidad nada, porque ya Dios es glorioso. Simplemente tenemos que hacer lo que nos ha mandado, cumplir con lo que nos ha mandado, obedecer eso, y de esa forma glorificamos a Dios. Y al glorificar a Dios, demostramos que demostramos que lo amamos, y de esa forma es que gozamos de Él. Porque podemos entrar en una lista interminable de qué cosas hacer para glorificar a Dios y cómo hacerlo, pero ahí podríamos caer fácilmente por lo que es el legalismo, y no necesitamos más reglas, porque ya Dios nos ha dado una regla. Y a eso nos dirige las siguientes 2 preguntas. Pregunta número 2: ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Dice la respuesta: la palabra de Dios, que está contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Así que como cristianos, damos por hecho que hay un Dios, porque la Biblia habla de Dios sin necesidad de buscar demostrarlo o demostrar la existencia. Tampoco nosotros necesitamos demostrar la existencia de Dios. Ya Dios ha establecido demuestra su existencia por medio de todo lo creado, que es en la revelación natural o general, y la ley que ha escrito en nuestros corazones dan testimonio de que Dios existe. Así que damos por hecho como creyentes de que Dios existe, no necesitamos demostrar su existencia. Y como Dios existe, Él se ha revelado por medio de una revelación especial. La encontramos en las Escrituras. Así que presuponemos la existencia de Dios, y presuponemos que la Biblia, la palabra de Dios contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es su revelación, es su palabra revelada, es su voluntad revelada. Así que es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. No necesitamos listas de cómo, cuándo y por qué para establecer ese punto. La siguiente pregunta, que nos continúa profundizando en cuanto a la revelación de Dios, la revelación especial de Dios, es ¿qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? ¿Sí? Igual, nuevamente la respuesta es: las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer
respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Y aquí tenemos el bosquejo del Catecismo Menor, que se va a dividir en las tres primeras preguntas como un prólogo, una introducción. La primera parte, que es de las preguntas 4 a la 38, que serían lo que el hombre debe creer respecto a Dios, la doctrina que debemos creer, conocer, y la segunda parte, que sería ya lo práctico, los deberes que Dios exige al hombre, que serían de las preguntas 39 a la 107. Así que ahí encontramos cómo glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y estamos claros también que requerimos de la ayuda del Espíritu Santo para lograr ese propósito. La semana pasada estuvimos viendo la pregunta número 4, que encuentran en la primera, al inicio de sus folletas, que dice: ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? La respuesta nos dice: Dios es espíritu, es infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Esa es la pregunta que estamos viendo y que empezamos la semana pasada. Esta pregunta está dividida en tres partes. La lección está dividida en tres partes. La primera sería entender qué es un espíritu. La segunda parte sería hablar sobre los atributos de Dios, que es lo que vamos a empezar hoy. Y la tercera parte sería hablar sobre el tema de antropomorfismo. Así que vamos a iniciar. Las preguntas las voy a leer, pero no están en el orden del material. Pastor, en los documentos que yo subí al Drive, ahí sí estoy poniendo las preguntas de acuerdo a los temas. Okay. Porque estoy agrupando las preguntas en cuanto al tema y que estén en el mismo orden de la lección. Así que en el Drive sí están con el orden que yo tengo acá. Para cualquier cosa, si en el futuro piensan imprimir de nuevo, no el orden de las impresiones de acá. Impriman directamente acá. Entonces, en la semana pasada vimos el primer punto, que el significado de la palabra espíritu. La pregunta en inglés utiliza el artículo uno. Dios es un espíritu. Esa es la diferencia entre la traducción de qué clase de ser es Dios. Dios es espíritu, pero en inglés hace una diferencia y ahí utiliza el artículo un. Dios es un espíritu, y ahí empezamos la lección. ¿Recuerdan qué era un espíritu? El Catecismo Infantil también lo explica muy claro. ¿Qué es un espíritu? Un ser material, ¿no? Un ser material. Sí, Dios es un espíritu, significa que Dios no es como los hombres, que tienen un cuerpo. Que no tiene cuerpo como los hombres. Así lo corresponde el Catecismo Infantil. Entonces vimos que es un ser material, invisible, es un espíritu. Que teníamos que hacer la diferencia entre Dios como un espíritu y los otros seres que Dios ha creado, que son espíritus, como los ángeles. El alma del ser humano también es un espíritu. Pero la diferencia consta en que este espíritu es infinito, eterno e inmutable. Hicimos la diferencia entre Dios y su creación, para no caer en el error del panteísmo. El panteísmo dice que todo es Dios y Dios es todo. Pero en la Biblia se nos enseña que hay dos categorías: no creado y creado. Así que Dios se separa de la segunda categoría, que es todo lo creado. Eso es lo que vimos en cuanto a espíritu. ¿Qué más?
Ajá, ¿qué nos enseña la respuesta, esta respuesta del catecismo a negar respecto a Dios? ¿Qué es lo que nos enseña a negar esta pregunta? Es lo que nos enseña a negar. Ajá, a negar. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Si Dios es espíritu, que encontramos la declaración en Juan capítulo 4, versículo 24, si no me equivoco, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y los que la adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así que, ¿qué nos enseña esta respuesta del catecismo a negar respecto a Dios? ¿Cuál es el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Okay, entonces, no podemos evita que caigamos en la idolatría o tratar de establecer una imagen de Dios, porque Dios es un espíritu. Así que esta pregunta nos deja claro esto, o esta parte de la respuesta, disculpe, esta parte de la respuesta nos ayuda a negar el establecer una forma definida y decir, eso es Dios. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior, Dios es espíritu. Hoy vamos a entrar a lo que son los atributos. Los atributos. Vamos a la pregunta. Cambié el número aquí de las preguntas. Sí, sería. Creo que es. La siguiente pregunta. Serían 3 preguntas que vamos a ver. 4 preguntas. Pregunta: ¿cuáles son los 2 tipos de atributos que pertenecen a Dios? ¿Qué número tienen allá? 6. Bueno, coincide acá con el mío. ¿Cuáles son los 2 tipos de atributos que pertenecen a Dios? Comunicables e incomunicables. Comunicables e incomunicables. Entonces, ahora, pregunta 7 creo que es, da una breve definición de cada uno. Vamos a definir cuál es la diferencia entre estos dos. ¿Cuál es una definición de incomunicable, atributo incomunicable, y una definición de atributo comunicable? Todos los que estamos aquí, obviamente, tenemos idea de esto. Yo lo voy a decir con mis palabras, no tanto con lo que pueda haber dicho el estudio, pero No, sí, esa es la idea. Un atributo incomunicable es algo que Dios tiene que no se lo lega a su creación. Como por ejemplo que Él es infinito, eterno e inmutable. Y los comunicables son los que son atributos de Él, pero Él sí se los lega a la creación. Es como los ejemplos que tiene ahí: sabiduría, santidad, bondad, etc. Esa sería la diferencia entre una breve definición de atributos incomunicables y atributos comunicables. Los incomunicables son los que Dios no transfiere, que solamente le pertenecen a Él, y los comunicables son los que Él sí comparte de alguna forma. Entonces, esas serían las definiciones de los 2 tipos de atributos que le pertenecen a Dios. La siguiente pregunta: ¿son los atributos? Eso pudiésemos decirlo con otras palabras, como atributos prohibitivos, o sea, son de Él nada más, y Él no lo va a ceder por nada, o sea, Él se los reserva. Porque ya dejaría de ser. Exactamente. Entonces, pregunta: ¿son los atributos comunicables los mismos en el hombre que en Dios? Explica. No, vamos a hacer una pausa aquí. Ya aquí en la pregunta, esa pregunta que acabo de leer, ¿cuál es? La 8. 9. 9. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Y vamos entonces a ver los incomunicables. Vamos a ver rápidamente los incomunicables. ¿Qué tenemos aquí? Dios es infinito, eterno e inmutable. Vamos a ver algunos pasajes para revisar esto. Entonces, ¿cómo definirían
infinito. Que Dios es infinito. ¿Cómo definiríamos que Dios es infinito? Infinito que no tiene fin. Principio ni fin. Que no tiene principio ni fin. Ajá. Vamos entonces a buscar en la Biblia. Vamos a buscar el pasaje 7. Ajá, Job, capítulo 11, versículos del 7 al 9. Job 11. Job. Ajá, Job 11, del 7 al 9. Estamos hablando de que Dios es infinito. El primero que lo encuentra lo leo, por favor. Me dijiste 11 del 7 al 9. Ajá, 11 del 7 al 9. Pastor, cuéntame un momentito su. ¿Tienen sus copias ahí? No. Está como Y sí, dice 11 del 7 al 9, dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo las conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Sí, es interesante cómo el autor del libro de Job aquí está tratando de dar a entender ese concepto de infinito, tratando de buscar la forma de que de alguna forma en el lenguaje humano ese concepto pueda entenderse, pueda caber, lo que es imposible. Eso es lo que se llama la incomprensibilidad de Dios. Nosotros como seres finitos no podemos comprender en su totalidad la extensión de Dios en este tipo de atributos. Tratar de entender qué es infinito, tratar de entender qué es eterno, qué es ser inmutable, es imposible. Por eso cuando nosotros venimos a estudiar lo que es el concepto de Dios o la teología propia como se conoce, tenemos que estar claro que solo vamos a estudiar una parte de lo que Dios es, por medio de lo que Dios ha expresado en su palabra, por medio de conceptos que nosotros sí entendemos. Pero es solamente tratar de entender una parte de lo que es Dios. Vamos entonces a ver eterno. ¿Cómo podemos definir eterno? Hermano, yo nada más quisiera, dar mi opinión pues, respecto a la palabra eterno e infinito. Para mí son palabras diferentes. O sea, por el hecho, desde el origen de las mismas palabras, ¿no? Para mí, infinito sí es algo que tiene principio, pero no fin. Y tomo como ejemplo el concepto de los números. Hay números que son infinitos. Por ejemplo, los números racionales, algunos números irracionales, son infinitos porque su serie, esa repetitiva, no tiene fin. Sabemos que empieza con un número, después sigue un punto decimal y por ahí se va. A diferencia de eterno, que eterno sí no tiene, nosotros no podemos conocer su inicio y lo más probable es que no lo tenga y tampoco tiene fin. Entonces, Ok, creo que la diferencia varía más que todo en que infinito se refiere más que todo a la extensión y eterno en la temporalidad, en el concepto de tiempo. Este es el infinito como que en el mundo no cabe, ya, por ejemplo, la dimensión o la longitud. Por extensión. Ajá, la extensión. En el mundo como que no cabe, no se puede caber lo finito, sino que es infinito, es inmenso, es profundo. Ajá, porque por lo menos, digamos, infinito, yo soy, no soy infinito, porque José Vargas hasta dónde llega, hasta aquí, hasta donde puedo. bueno, la parte corpórea. Sí. La parte corpórea. Mira, hasta donde llega José Vargas mide 1,61. Ya de ahí no paso. A menos que me ponga plataforma. Pero Porque empieza a jugar baloncesto. es infinito. Entonces, o que ahora mismo, en este específico momento, estoy parado aquí y no estoy en la otra esquina. Soy Limitado, soy limitado, finito. El concepto de
eterno, obviamente tiene que ver más con el tiempo, que no es temporal, está fuera del tiempo. Y digamos, yo existo aquí ahora mismo en el siglo XXI, en el 21 de septiembre del 2025, pero durante el tiempo de la Reforma José Vargas no existía, así que no soy eterno. No, y no tanto eso, sino que tú estás existiendo en este tiempo y no a la par en otro tiempo. O sea, te restringes exclusivamente a este tiempo. Exactamente. Así que, así que sí, ahí me enredé un poquito. No. Gracias por la ayuda. Entonces, Dios es entonces infinito, eterno, que tiene que ver con el tiempo, que no es temporal. Entonces vamos a ver un pasaje que nos ilustre un poco más esto. Busquemos Salmo 90, capítulo 2. Salmo 90, dije capítulo 2, versículo 2. Salmo 90, capítulo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Sí, así que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, vemos que ahí nos deja claramente que lo creado tiene un tiempo de existencia. Pero Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Busquemos Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. 33. Deuteronomio 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Qué es ese? Repítelo un momento. Repite, 33 y 27. El eterno Dios es tu refugio, y acaba con los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y ahí tenemos claramente la palabra eterno, eterno Dios. Así que vamos con la última palabra, que es inmutable. Dios es infinito, eterno, inmutable. ¿Cómo define la palabra inmutable? Que no cambia. Sí, que no cambia. Claramente no cambia, que no tiene mudanza. Sí. No mudanza. Entonces, vamos a buscar un pasaje que nos hable de eso. Dios es inmutable, que Dios no cambia. Sería Santiago 1:17. Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, así que Dios no cambia. Hermano, y permíteme hacer un comentario. A mí me llama la atención, pues, porque cuando uno habla de inmutable, obviamente uno tiene que irse en nuestro idioma, pues en castellano uno tiene que irse a esta palabra. Y bueno, y aquí dice que Dios no muta, es decir, Dios no hay mudanza en él. Y mira que esto es una característica, mudar o cambiar de aspecto, porque eso es lo que significa. Eso es una característica de la creación solamente. Por ejemplo, yo desde niño he estado acostumbrado a escuchar que las serpientes mudan de pie. O sea, en el caso de las águilas, bueno, aquí en Panamá está así el águila arpía, pero no sé si hace eso, pero sé que en otros lugares donde hay águilas, las águilas se quitan todas las plumas, todas, y hasta se quitan el pico. ¿Y cómo lo hacen? Empellándose el pico en una piedra hasta que se le cae
y posteriormente le vuelva a salir, ¿no? Entonces, sí, como bien dice, ¿no? En él no hay sombra de mudanza porque Dios no necesita ese tipo de cosas como su creación, sí. O sea, nosotros cambiamos de piel todos los días, aunque no lo veamos, pero la piel esta que tenemos ahora no es la misma que tuvimos ayer. Y entonces, curioso, ¿no? Curioso esto, cómo la Biblia utiliza esta palabra mudanza, nada más. Quería hacer esa. A mí lo que me llama la atención es por qué en la traducción en español usaron la palabra inmutable. Si en inglés está la palabra no cambia, unchangeable, la palabra que no cambia. Eso es lo que me llama la atención, porque inmutable no es una palabra de uso común en español. Entonces, ¿por qué usaron esa palabra? Entonces seguimos. Incomunicables, entonces, los atributos incomunicables que son los únicos que le pertenecen a Dios, como son infinito, eterno, inmutable. Obviamente sabemos que hay otros atributos incomunicables que solamente le pertenecen a Dios, pero esto es lo que me encanta, la simplicidad del catecismo menor, que en este caso poco es más. Hemos podido, en una sola pregunta, hemos podido ver el tema de espíritu, atributos incomunicables de una forma clara, porque aquí te separa ambos tipos, infinito, eterno, inmutable por una parte, y en la otra parte los comunicables, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y te queda claro a la vista. Eso es lo que me encanta de la simplicidad del catecismo menor. Entonces, vamos ahora a ver. Estos tres atributos de Dios dejan de una manera muy clara para nosotros que Dios es distinto de su creación. De manera general, cuando leemos capítulo 1 y 2 de Génesis, la Biblia comunica a nosotros esta diferencia. Dios es el criador y nosotros somos criaturas. Pero cuando miramos de forma más específica los atributos incomunicables, dice lo mismo. Dios es diferente de su creación, porque Dios es infinito, eterno y no cambia. Entonces, eso nos ayuda a ver que de hecho hay una distinción muy clara a lo largo de las Escrituras. Sí. Entonces, por lo menos, si agarramos, digamos, cualquiera de los comunicables, poder, por ejemplo, ahí podemos entender que el poder de Dios es infinito, eterno e inmutable. Podemos tomarlo de esa forma. Digamos, si agarramos la justicia de Dios, la justicia de Dios es infinita, eterna e inmutable. Obviamente, va a haber cosas que se van a pasar por alto porque no es tan profundo, no se podría ver tan profundo el tema de que cuál es el alcance de esos atributos. Digamos, de repente hablar de que también que cada uno de estos atributos es el todo de Dios, no es una parte de Dios, y que aquí tiene sabiduría y acá tiene poder y acá tiene verdad, y aquí no, sino que todo, Dios todo es sabiduría, Él es todo poder, es todo bondad, justicia, amor, y así. Pero es excelente como... Y mira cómo también uno puede empezar a pensar en eso, ¿no? De los atributos comunicables, en el hombre se expresan de manera bien finita, bien limitada. Por ejemplo, el caso del poder, el poder de Dios es ilimitado, es infinito, eterno, etc. Pero el poder en el hombre es tan corto, aunque muchos puedan pretender o pensar que tienen dominio o control sobre las cosas, pero es tan corto y está tan dañado que tú te pones a ver, bueno, Dios le comunicó al hombre eso, pero no puede ser como ese aspecto de ese mismo atributo que Dios tiene. Dios lo tiene de manera perfecta. No, y para que te quede claro, acá el tema o la forma de ver el estudio ese es discutiendo las preguntas.
No es que una pregunta correcta ni nada de esas cosas, sino tratar de agregar a la discusión. Así que si tienes algún comentario, tíralo, porque no es que tenemos un tiempo específico para terminar con estas preguntas, con las preguntas, y también porque tienes bastante conocimiento de esto, mucho más de lo que yo podría tener. Y también para que cualquier aporte es bienvenido y no tengas temor de interrumpirme. Cualquier comentario es bueno. ¿Okay? Entonces, un comentario más. Quando hablamos de estes três atributos, a vezes uno pensa que implicações tem isso para a vida, para a nossa vida hoje. Que implicações tem no saber que Deus é eterno, infinito e imutável? Tem várias implicações. Uma, eu diria que é que, como crentes, podemos estar seguros de que a vontade de Deus e seus decretos serão cumpridos em nossas vidas. Que os propósitos de Deus serão cumpridos. Que eu puedo ter certeza de que, por exemplo, Cristo regressará, porque Deus nos disse isso em Santa Palavra. Então, estes atributos não são, digamos, términos teológicos abstratos que não têm nada a ver com a vida. Ele tem que ver por a segurança que traz, Son garantes de seguridad. sí, por a paz que traz, por el consuelo. Entonces, queria apenas comentar-lhe, porque entre nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento bíblico e teológico, podemos pensar neste aspecto. Pero outros que estão começando sua vida cristiana, às vezes têm dificuldade de perceber como que estes conceitos teológicos, que são claves nas Escrituras, tocam a minha vida hoje. Então, é bom considerar esses aspectos também. Gracias, profesor. Entonces, ya vimos los atributos incomunicables, infinito, eterno, inmutable. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería: ¿son los atributos comunicables los mismos en el hombre que en Dios? Explica. Ajá, lo doy. O sea, es que esa pregunta es como capciosa, ¿no? O sea, y yo, o sea, te digo, ¿no? Personalmente, yo pudiera decir que sí, pero no a la vez. Porque sí, los que él comunica, Dios los tiene, pero no lo tiene él de la misma manera que lo tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces la respuesta no puede ser sí. Por eso te digo, ¿no? Como que sí, como que no, pero vamos a decir que no. La regla de la no contradicción. No. La respuesta sería entonces: ¿son los atributos comunicables los mismos en el hombre que en Dios? ¿Los mismos en el hombre que en Dios? ¿Están de igual manera, de igual magnitud que en Dios? No están de la misma manera. No, porque los atributos de Dios son infinitos, eternos e inmutables. No pueden ser iguales a Dios. Así que la respuesta definitiva aquí es no. Muy filosófica esa pregunta. Porque realmente comunicable es que el hombre sí tiene, digamos, la justicia, el conocimiento verdadero, santidad, pero como sabemos que el hombre fue creado inmutable, es inmutable, no es inmutable. Así que todo lo que tiene justicia, santidad, conocimiento verdadero, se puede cambiar en un determinado tiempo, ¿no? Es lo que pasó en el destino, después de haber caído, todos los atributos que tenían se perdieron, ¿no? Entonces se podría decir que no de la misma manera en que Dios es eterno, infinito, mientras que el hombre... Entonces no son los mismos. No son los mismos. Ahí está el punto. La respuesta es no. No son los mismos que en Dios.
Y eso lo vamos a ver ahora en la explicación del diagrama que hay ahí en el dibujo del espejo. No son los mismos, no son los mismos que en Dios, porque ya vimos los atributos incomunicables. Digamos, si hablamos de la justicia de Dios, la justicia de Dios es infinita, eterna e inmutable. Pero en cambio, un ser caído como nosotros, no vamos a tener ese atributo o no vamos a expresar ese atributo de una forma igual a la que Dios lo haría. Desde la caída, todos nuestros hemos sido dañados en todo. Está corrompido. 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 Entonces, vamos a ver entonces el punto número 3. El punto número 3 sería el antropomorfismo. Antropomorfismo es la última parte del documento. Ok, antropos. La palabra antropos viene del griego, que significa hombre, ser o ser humano. Morfos significa forma. Así que, como ya lo había mencionado de alguna forma anteriormente, Dios se comunica por medio de su revelación especial, que la tenemos en las Escrituras, y en palabras, porque la palabra está expresada de forma verbal, obviamente, y en conceptos que nosotros podamos comprender. Esa es una de las características que vimos de la Escritura, que era inerrante, infalible. También vimos que también es expresada de forma verbal, que es plenaria, su infalibilidad, su inerrancia son plenarias. Así que, entonces, pregunta, creo que es la 9, dígame si me equivoco. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de Dios como si tuviera manos, pies, etcétera? Es la 10. La 10. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de Dios como si tuviera manos, pies, etcétera? ¿Qué quiere decir? No está diciendo que tenga esas partes porque él es espíritu. Yo pienso que está él demostrando algunas acciones pues, que él hace como ser. Por ejemplo, cuando habla de que las manos de Dios es que hizo algo, o los ojos de Dios, que Dios está atento percibiendo las cosas. O sea, yo más bien pienso que lo que quiere decir es las cosas que Dios está haciendo como espíritu, pero no está diciendo que tenga manos, o que tenga pies, o que tenga ojos exactamente. ¿Cómo se le llama ese lenguaje? Ese es el lenguaje figurado. Lenguaje figurado. Entonces, un lenguaje figurado, una manifestación temporal. Entonces, son formas humanas para describir la acción de Dios o apariciones especiales, como las teofanías, antes de la encarnación de Cristo. ¿Algún otro comentario en cuanto a esta parte? Porque hay otros morfismos como somorfismo y antropopatía. Que antropopatía es como que Dios se revela al hombre en la escritura de forma humana de entendimiento. Por ejemplo, cuando dice que Dios se arrepintió, se mejor en forma de entendimiento de hombre. Antropopatía también. De tal manera amó Dios al mundo. Somorfismo también en el sentido de que Dios se manifiesta como cordero, como león, en forma de animal, pero que no es un animal. Ok, entonces serían antropomorfismo. ¿Y cuáles serían los otros dos que mencionaste? Antropopatía. Antropopatía, que es emociones. Emociones y somorfismo. Somorfismo. Ok, voy a anotarlo acá. Sí, eso yo creo, no sé si estaré equivocado, me corrige, pero eso se llama. ¿Cómo es que se llama? Eso se llama. Términos de dicción, creo que le dicen. Figuras de dicción, perdón. Figuras de dicción.
entonces tendríamos antropomorfismo, antropopatía y zoomorfismo. Es interesante ese título, agregarlo acá. Entonces, dice, sí, antropomorfismo, como lo vimos, que es lo que se menciona aquí, son expresiones humanas para ayudarnos a entender. Sería lo mismo en el aspecto de la antropopatía y los zoomorfismos, entonces que son conceptos que nos ayudan a entender. Las teofanías son apariciones temporales de Dios. Por ejemplo, en Génesis 18, busquemos Génesis 18. Vamos a ver un poquito. Génesis 18. Génesis 18, si no lo veo. ¿Cuál? Génesis 18. Aquí me menciona Génesis 18. Ok, cuando Dios se le aparece a Abraham y le da la promesa del nacimiento de Isaac, que sería una teofanía. Sí, y tenemos también, aquí nos habla antes de la encarnación. Son las formas humanas de describir la acción de Dios o apariciones especiales, teofanías, antes de la encarnación de Cristo. Antes de la encarnación de Cristo. Aquí se podría profundizar un poquito más y caer en y ver el error de los, ¿cómo que se llaman estos? Unicitarios. Unicitarios. Creo que ellos son solo Jesús. Porque está lo unicitario y lo unitario. Entonces aquí dije supuestamente que Dios es Jesús. Dios es Jesús. En cierta manera es una forma de modalismo, aunque ellos no lo quieran aceptar. Es una forma de modalismo. Y se podría hablar también de el tema de la hipóstasis ¿cómo es? La unión hipostática. Se podría hablar aquí también de la unión hipostática en ese sentido para profundizar un poco en cuanto al tema y que no haya confusión. Ok, pero Dios es espíritu, ¿qué pasó con Jesús? Entonces ahí entra lo que es la unión hipostática, que en la persona de Jesús, hay dos naturalezas, divina y humana, que no se mezclan, ni se combinan, ni se separan, sino que están las dos ambas en la persona de Jesús. Entonces ahí entraría otro tema, pero mucho más profundo. Pero esta no es la idea. La idea del tema es entender la pregunta y ver toda la información que se puede sacar de la respuesta. Así que vamos a seguir adelante. ¿Cuánto tiempo queda ya? Quedan 7 minutos. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de Dios arrepintiéndose? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de Dios arrepintiéndose? ¿Qué número de preguntas hay allá? 11. Ah, sí, acá se me fue una pregunta que no vi. Habla de Dios arrepintiéndose. Ajá. Mira lo que decía el hermano Remy sobre esto sería antropopatía. O sea, no quiere decir que fue inmutable. Creo que esto menciona en el Génesis 6:5 acerca de Dios arrepintiéndose. De haberlos creado antes del diluvio. Pero básicamente como que le dolió, le hizo pesar, porque en el hombre hay una culminación de... Sí, no es que Dios haya cambiado, sino que usa una forma de expresar
una emoción, un sentimiento en el cual él da a entender que cómo se sentía. Sí. Una cosa que nos ayuda es pensar que cuando la Biblia habla de Dios arrepentirse, no tiene que ver con arrepentirse de un error moral, porque Dios no peca. Entonces no es el mismo sentido que tiene para nosotros. Tiene más el sentido de condoerse, de sentir algo, no en ese aspecto como nosotros pensamos de arrepentirse de un error moral. La palabra, déjame ver aquí, arrepentirse, en hebreo es nachan. Significa sentir tristeza, lamentar, consolar-se, cambiar de opinião, desistir de ou mostrar compaixão, piedade. E quando se aplica a Deus, significa que Ele se condoliu, sentiu pesar, cambiou de curso em seu trato ou desistiu de um juízo prometido. E não nesse aspecto de arrepentir-se de haver cometido um pecado. O pensar que Dios se equivocó también. Sí, sí. La clásica de Dios tuvo un plan A, falló, Así un que plan B. usted bajo la manga sacó el otro plan. Sí, así que se supone que aquí Dios entonces cambia su trato hacia el hombre cuando el hombre es el que cambia. Cuando el hombre es el que cambia. Pero Dios mismo no cambia. Entonces el cambio está en el hombre, no en Dios. El cambio fue el hombre, el que falló el hombre, porque Dios es siempre fiel a su naturaleza perfecta. Así que ese sería el tema de que Dios se arrepintió. Y vamos con el último aspecto, que sería entonces ya ver la figura 4.1, que se encuentra en el folleto. Entonces vamos a discutir esa figura. La ilustración del espejo. Entonces ahí lo que tenemos es una comparación. Aquí volvemos al tema de los atributos incomunicables y comunicables. Bueno, en el tema específico de los atributos comunicables, en el del espejo. Entonces tenemos a una figura de un hombre mirándose en un espejo. ¿Qué dice la pregunta? Por favor, ¿podrían leer la pregunta, la última? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de Dios arrepintiéndose? No, esa es el último, prepárate para la figura 1 y cómo ilustra el primer. En cuanto al tema de los atributos, ¿cómo ilustra la figura 4.1 el tema que hemos visto en esta pregunta número 4? El tema de los atributos de Dios. Tenemos un hombre mirándose en un espejo. Déjenme buscar la imagen un momentito, porque no la tengo acá. Entonces ya con esto terminamos. Tenemos la parte 1. Dice, tenemos un niño real y tenemos la imagen irreal en el espejo. Cabello, ojos, sonrisa, vestido y posición. Entonces ahí dice una analogía en el texto. En la parte 1 vemos a nuestro amigo llamado Pepe mirando su imagen en un espejo. Vemos dos cosas que son ciertas. Primera, ellos, Pepe y su imagen, son dos cosas completamente diferentes, pues uno es un cuerpo vivo y el otro no. Segunda, vemos que son exactamente iguales. La imagen del espejo es una copia de Pepe, fiel hasta el último detalle. Esto es muy parecido a lo que sucede cuando comparamos a Dios con el hombre, quien está hecho a su imagen.
vemos las mismas dos cosas. Primera, y eso es lo que vamos a concluir. Entonces, muchas personas se crean ideas cuando oyen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Muchos dicen que Dios, el Dios de la Biblia, tiene que ser un extraterrestre. Porque si hemos sido hechos a su imagen, entonces eso quiere decir que el ser que nos creó tenía un cuerpo. Hay personas que piensan así. Hagámoslo a su imagen, a nuestra semejanza. Hay personas que piensan así. Yo en algún momento llegué a pensar así. Y empecé a leer autores que encontraban ovnis en la Biblia. Ovnis y extraterrestres y todo tipo de acercamiento y abducción. Hubo un tiempo que yo creía estas cosas y leía esos libros. Nunca llegué a leer J.J. Benítez, pero sí tenía otros libros que hablaban sobre... Te faltaba la cereza del pastel, ¿ah? Con el aluminio en la cabeza por ahí. Así que, entonces, ¿qué debemos comprender en cuanto a esta imagen? Tenemos al niño real y la imagen irreal. Podríamos hablar de que, en el aspecto de que hemos sido creados a la imagen de Dios, Dios sería el niño real y la imagen o el reflejo en el espejo es el hombre. ¿Cómo podemos entonces, o qué conclusión podríamos llegar por medio de esta figura? Que el pecado ha dañado esta imagen. Esa es una. El pecado ha dañado esa imagen, porque obviamente ya no podemos tener, obviamente Dios nos ha comunicado sus atributos, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, que son los que se hablan aquí específicamente. Vamos a quedarnos con esos, ¿sí? Pero corruptidos, corrompidos. No podemos expresarnos de la forma en la que Dios lo haría, principalmente porque Dios es completamente diferente a nosotros, pero Él nos ha impregnado con estos atributos que provienen de Él. Entonces, pecado. ¿Qué más podríamos? Yo diría que somos completamente diferentes a Dios. O sea, hay mucha gente que también así como piensa que Dios es extraterrestre porque nosotros tenemos un cuerpo. Mucha gente dice, nosotros también somos dioses porque estamos a la imagen de Dios. Entonces, somos totalmente diferentes. Él es el creador, nosotros somos sus criaturas. Está bien. Son unas criaturas y eso conlleva ciertas características que nos hacen creación de Dios, que nos separan del Dios creador. ¿Qué podemos hablar en la diferencia con el tema de Dios es espíritu? Dios es espíritu, nos dice la Escritura. ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser que tiene un espíritu. O también nos dice en Génesis que es alma viviente. Alma viviente, como lo tenemos ahí en el catecismo. Entonces Dios es infinito, nosotros finitos. Dios es eterno, nosotros somos temporales. Dios es inmutable, nosotros somos mutables. Sí, ahí tengo que corregir esa palabra. Tiene que ser mutable, me imagino. Voy a revisar esa imagen. Mutable. Así que esas son las comparaciones que podríamos ver en cuanto al figura número 4. El niño es real, pero la imagen del espejo no es igual. Proyecta una imagen parecida, pero no es el mismo del niño real. No sé si veo clara esta parte. Sí. De hecho, hermano, cuando uno usa esa misma figura, pues, de mirarse al espejo, uno puede ver que sí, en el espejo se refleja algo muy parecido a ti, con un 99%, pero vemos que es la posición contraria, o sea, inversa. Porque vamos a hablarlo así, nuestro lado izquierdo ahí se ve como si fuese el derecho y viceversa, ¿no? Y definitivamente sí, esa figura del espejo ayuda mucho a comprender realmente lo que somos con respecto al Señor, pues a Dios.
de una manera muy, talvez, muy imperfecta de tratar esse tema, seria pensar, por exemplo, um padre e um hijo. Comunicamos aspectos genéticos, pero não somos a mesma pessoa. E como padre, esperamos que os hijos señalen com sua vida os valores e coisas que passamos para ele. Pero esse é um exemplo muito imperfeito para contar essa realidade, pero seria um linguagem sencilla para decirle de esa manera. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que el hombre refleja algo de Dios, pero de manera finita y cambiante. Ejemplo, la sabiduría de Dios es perfecta, infinita, la del hombre es limitada. ¿Sí? Y sí, Dios ha puesto sabiduría en nuestros corazones, pero nosotros tenemos que ir descubriendo las cosas. Tenemos que ir descubriendo las cosas. Dios ya lo sabe todo. Dios ya lo sabe todo. Entonces es completamente diferente. Así que vamos entonces a concluir ya con las conclusiones. Vamos a repetir la respuesta del catecismo. ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, las tres partes que vimos fueron que Dios es espíritu, distinto a toda criatura. Segundo, que Dios tiene atributos incomunicables que solo le pertenecen a Él y atributos comunicables que se reflejan en el ser humano. Y por último, todo lenguaje sobre Dios debe entenderse en su contexto sin reducirlo a un ser humano. Así que esas serían las conclusiones de esta lección número 4. Entonces vamos a orar para concluir. Oremos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos a continuar profundizando en tus atributos, Señor, para que así podamos conocerte más y gozarnos en todo lo que tú eres y representas en nuestras vidas. Amado Dios, danos la fortaleza, Señor, para continuar conociéndote más cada día en oración y en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comunicarles a otros de manera correcta todo esto que hemos aprendido en el día de hoy. Y amado Padre, prepara nuestros corazones para el tiempo de servicio, para que estemos atentos, Señor, tanto a las oraciones como a las alabanzas y a la predicación de tu palabra. Dios Todopoderoso, bendice al que nos va a predicar en el día de hoy, para que pueda expresarnos todo lo que tú quieres decirnos en el día de hoy de la manera más precisa y clara, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.